La programación cultural de este segundo trimestre tiene el nombre de Simbiosis y ha sido diseñada, en este caso, por compañeros vuestros del grado de Ingeniería de Edificación. En este caso pues tendremos a Andrea Sanabria, José Sanchiño y nos falta Pablo Harburg, que lamentablemente se puso enfermo anoche y no puede estar aquí hoy, pero bueno, que ellos tres son los que han dado forma y han trabajado durante todas estas semanas para que hoy podamos comenzar el ciclo. Un ciclo que, bueno, ahora ellos encontrarán un poquito más, pero que a mí particularmente y a la escuela en general nos alegra que haya venido formulado por estudiantes del grado de Ingeniería de Edificación, que, como sabéis, pues quizás hayan tenido menos representación en ciclos culturales anteriores. Y bueno, el hecho de que se hayan animado a participar de la convocatoria pública, que como sabéis lanzamos todos los cursos para animaros a que diseñéis vosotros mismos las programaciones culturales, bueno, pues nos alegra que haya sido formulada en este caso por estudiantes del otro grado de nuestra escuela, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, programadores culturales, por todo el trabajo y felicidades. Dar la bienvenida a Antonio Pérez, por supuesto, nuestro primer conferenciante del ciclo, que insisto, ahora Andrea y José nos darán más información sobre él. Y simplemente para cerrar, animaros a que sigáis participando del resto de charlas. Ya sabéis que están todos los días anunciados, conferenciantes, tipo de actividad. Al margen de esas o paralelas a esas hay otras serie de actividades, en este caso impulsadas desde la escuela, que esperamos que también sean de vuestro interés. Y por último, simplemente pues agradecer, como todos los años, a SEMAS, a Terrapilar. Hoy tenemos aquí a Cristina Ruiz en representación de Terrapilar, porque desde luego sin su apoyo y su patrocinio pues sería muy complicado para nosotros como escuela poder sacar adelante este tipo de ciclos. Bueno, la simbiosis en sí es la retroalimentación de muchos individuos que conviven entre sí para lograr un objetivo, ¿no? Bueno, y en este caso nuestra charla en sí se va a dedicar para un tipo de simbiosis, que en este caso es la foresis. Pero primero, ¿quién es Antonio? Bueno, pues con más de 30 años de experiencia en el sector de la construcción, Antonio Pérez Martínez ha marcado huella en el sector de la construcción con numerosos proyectos de gran envergadura. Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia y fundador de PM Arquitectura y Gestión SL, ha liderado obras en ámbitos como comerciales y muchísimos más, residenciales, que ha acompañado de promotoras de gran prestigio y estudios de arquitectura. Bueno, su experiencia abarca una amplia diversidad de construcciones en ciudades como Murcia, Valencia, Madrid, Alicante e incluso Colonia en Alemania. Firme defensor de la innovación, de la eficiencia energética y de la rehabilitación. Es una persona que se niega a defender frases como esto no existe o no se puede hacer con soluciones constructivas innovadoras y un equipo multidisciplinar. Por eso creemos que es la persona idónea para dar esta charla, Foresis, porque es capaz de coordinar gracias a su experiencia, todas las piezas que moldean en sí el proceso constructivo. Entonces, pero antes de nada, veamos qué significa foresis en el mundo de la naturaleza. Primero, la foresis. ¿Qué es la foresis? La foresis es una relación simbiótica, como viene el título de simbiosis, en la que se usa un primer organismo como foronte, que un segundo organismo o los organismos que sean lo usan como transporte, sin llegar a afectar a este primer organismo ni de forma ni buena ni mala, básicamente. Entonces, y preguntaréis, ¿esto qué tiene que ver con la construcción? Foresis, simbiosis, tal. Pues nosotros tenemos como que tenemos como la figura del arquitecto técnico o el ingeniero de edificación como ese foronte que ayuda al resto de agentes para llevar a cabo un proyecto y poder sacarlo de forma correcta y tal. Bueno, y sin más dilación, sin enrollarnos más, os dejamos con Antonio. Mi máxima, como también han dicho, es luchar contra esto no existe o esto no se puede hacer. Seguro que alguien se ha planteado antes la duda que yo, y seguro que existe la metodología para poder hacer lo que queremos.
Apuesto personalmente por la rehabilitación, por la eficiencia energética, la prefabricación y la industrialización, como objetivos inminentes y los que van a marcar vuestro futuro profesional. No perdáis de vista esos objetivos. Agradecer a Andrea, José y a Pablo la posibilidad que me brindan en poder dar a conocer algunas de las actuaciones profesionales en las que he participado y que tanto me han marcado como profesional. En principio, cuando me transmitieron que querían que colaborara en este ciclo cultural bajo el lema de simbiosis, que como han comentado, se trata de una relación de diferentes organismos donde unos y otros obtienen beneficios. Me vino a la idea todos los procesos simbióticos que se producen en el desarrollo y construcción de una idea. Cada vez son más numerosos los grupos multidisciplinares que tienen que colaborar en la realización de ese proyecto y en la ejecución de esa obra o idea. Cada uno aporta sus conocimientos y experiencias para llegar a tener el mejor resultado del objetivo que se plantea. Pero a los días me dijeron que no era simbiosis, que era foresis. Digo, ya era distinto, porque en este caso, aunque hay una colaboración de diferentes individuos, solo uno obtiene beneficio, como aquí. Es decir, colaboran todos, pero el que obtiene es el caracol, que ni se moja. Ahí consideré que podía ser un elemento simbiótico el arquitecto técnico, ingeniero de edificación, aparejador, indistintamente voy a usar ese término, como elemento mediador y facilitador de todos los elementos que intervienen en ese proceso. Desde el diseño, la normativa, la ejecución, los materiales, la viabilidad económica, la viabilidad de plazos, integrarse en ese conjunto y que coordinar que ninguno de ellos llegue a perjudicarse, permitiendo que la idea se ejecute. Considero que el elemento que se beneficia de esta foresis no es ninguno de los elementos que colaboran en la misma, sino el objetivo que se alcanza. Por ejemplo, en esta imagen, el objetivo que alcanzan es pasar de una orilla a la otra, no mojarse o que el caracol no sufra. Pero me planteo que si la colaboración de todos los técnicos que intervienen en esa idea y que aporten su realización, elaborar un documento que permita hacer su ejecución sin errores y sin cambios es muy difícil. Lo normal, por desgracia, es que sufran modificaciones en el proceso de construcción y el primer perjudicado sea la calidad, el plazo y la economía. No es inteligente considerar que cualquier parte es mayor que el todo. Como hemos dicho, la colaboración, sea simbiótica o forésica, entre todos los agentes intervenientes, el producto tiende a mejorar. La complejidad de los proyectos actuales, que cada vez los requisitos son mayores, sea por la aplicación de código técnico o sea por las necesidades que demanda la sociedad, implica esa mayor complejidad. Hace poco, pongo un ejemplo, tuve que buscar el proyecto del edificio familiar que construyó mi padre, de un sótano, planta baja y 3 plantas de viviendas, 2 viviendas por planta. Cuando lo localicé, el proyecto lo constituía un folio con una breve plano de situación, 3 planos que permitían perfectamente ejecutar toda la obra y 7 folios que contenían la memoria, el pliego y las mediciones. Con eso, en los años 70, se era capaz de construir un edificio. Ahora no, ahora nos planteamos cualquier edificio como un grupo multidisciplinar que desde el principio deben de estar tanto geólogos, calculistas, ingenieros, ya no solo como ingenieros eléctricos, sino hidráulicos, mecánicos, especialistas en geotermia, especialistas en solar, especialistas en eficiencia. Los departamentos técnicos de los fabricantes de materiales y sistemas constructivos, que tan en boga estamos y es de lo que echamos mano de ellos, incluso los organismos de control técnico que deberían de colaborar desde el principio del proyecto. En este grupo es donde creo que el arquitecto técnico puede dar su visión de los sistemas constructivos, los detalles constructivos, el control de plazos y el control económico de ese proyecto. Y colaborar para que se llegara entre todos a obtener un documento como proyecto que sea ejecutable.
Pero lo primero que tendríamos que tener en claro es quién se sienta en esa mesa o quiénes son los agentes intervinientes en el proceso. Ahora mismo estamos regulados por la Ley 38/1999 como la Ley de Ordenación de la Edificación, en la cual nos define qué personas, tanto físicas como jurídicas, son denominadas agentes del proceso edificativo. El primer elemento que define es el promotor, que con su dinero promueve, impulsa y programa y financia una actuación. El tío del dinero. Esto que parece ser que puede ser que no influya, que parezca que no influye en el proyecto y en el proceso constructivo, no es así. Si tenemos un promotor que tenga sensibilidad urbanística, decidirá gastar un poco más de dinero y que su edificio predomine en la trama urbana. O un promotor que sea sensible a la eficiencia energética estará dispuesto a invertir más dinero para que su edificio sea eficientemente energético. Es decir, que el promotor, aunque parezca que no, marca muchísimo tanto el proyecto como el fin que se pretende. Luego está el proyectista. El proyectista, que siempre asumimos como arquitecto, no tiene por qué serlo. Es una persona en la cual redacta por encargo del promotor y en aplicación de la normativa técnica y urbanística correspondiente el proyecto que define una obra. Pueden ser desde arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, va a cambiar en función o va a ser necesario en función de la tipología de la obra. Las obligaciones del proyectista actualmente es simplemente poseer la titulación académica y profesional habilitante del grado que se requiera para el tipo de obra. La siguiente figura es el constructor, que es la persona que va a ejecutar la obra por medios propios o ajenos y se encarga o de todo el proyecto o parte del proyecto. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el constructor? Pues simplemente tiene la obligación de ejecutar la obra según proyecto, no puede modificarlo, y siguiendo las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. ¿Quién es el director de la obra? El director de la obra, que normalmente asimilamos al arquitecto, forma parte de la dirección facultativa o capitanea la dirección facultativa y dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales. Si es cierto, y cada vez con mayor aumento, pueden haber varios directores de obra. Os encontraréis obras donde exista solo el arquitecto como director de obra, pero en otras donde haya otros directores de obra que desarrollen y dirijan partes de esa obra, pero bajo la dirección del director de obra principal, que en este caso sería el arquitecto técnico. El arquitecto. Y igualmente, son obligaciones solo tener el título habilitante para esa labor. Aquí, como director de obra, según qué tipo de obra, también puede ser un arquitecto, puede ser un arquitecto técnico, un ingeniero o cualquier otro técnico que corresponda dirigir esa obra. Luego está el director de ejecución material. El director de ejecución material también forma parte y se integra dentro de la dirección facultativa y asume las funciones técnicas de dirigir la ejecución material de la obra, de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de la obra, de la edificación. Volvemos a lo mismo. Solo se nos pide tener la capacidad habilitante para ejercer la función. Aquí, como antes, es el arquitecto técnico, el interveniente en la dirección de ejecución material, principalmente las que marca el artículo 1 y el punto 2 de la Ley de Edificación, viviendas, hospitales, donde es necesaria nuestra intervención. Con la aplicación de la ley aparecieron más agentes de la edificación. Hasta la aplicación de esta ley solo quedaba promotor, arquitecto, constructor y director de ejecución material. Y aparecieron las entidades de control, las famosas OCTs, que son organizaciones que dan una asistencia técnica para la verificación de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecución de la obra. Ahora mismo son obligatorias, principalmente en obras de vivienda, siendo optativa tenerlos en otro tipo de edificaciones. También son agentes de la edificación los laboratorios de ensayos, que lo que nos dan son asistencia técnica para la realización de ensayos de materiales o pruebas de servicio de materiales o instalaciones. Bueno, como decíamos, otro de los agentes de la edificación que reconoce la LOE son los suministradores de productos, como almacenistas, fabricantes, importadores, vendedores de productos de construcción. Estos agentes de la construcción los utilizamos cada vez con mayor profusión. No es extraño que ahora una obra se defina en función de unos sistemas constructivos, llamémosle industrializados o prefabricados. Ya no usamos tanto el detalle constructivo que solemos definir indiscriminadamente, sino buscamos un sistema que ya esté testado y que nos dé garantía de uso. Y el último son los propietarios y usuarios del edificio, que estos también tienen sus obligaciones, de conservar en buen estado la edificación mediante el adecuado uso y mantenimiento, que también brilla muchas veces por su ausencia. Estos agentes no se han generado de la noche a la mañana, ni siquiera por la publicación de esta LOE. Estos agentes se han generado a lo largo del proceso constructivo desde la antigüedad. Por eso, para saber quiénes somos, es mejor deseable saber de dónde venimos, todos los agentes de la edificación. Todos conocemos al maestro Mateo como maestro de obras importantes del románico, como el Pórtico de la Gloria. Lo asimilamos a un maestro cantero que definía, trazaba y ejecutaba una obra. Pero nos planteamos de dónde viene el maestro de obras. El proceso constructivo siempre ha sido muy artesanal. Y estos artesanos, desde la antigüedad, se unían en gremios, que al final era una asociación de trabajadores que defendía los derechos de los agremiados, tipo sindicato. Estos gremios eran por ciudades o provincias y solo estaban habilitados en un principio para trabajar en esos municipios. Para entrar al gremio se entraba desde un principio con aprendiz, en el cual durante un periodo de tiempo servía un maestro con sus obligaciones y sus derechos, que solían reflejarse mediante escritura de escribano o notario, en el cual el maestro se comprometía a, durante ese periodo de tiempo, formar al peón. Normalmente ese tiempo solía ser de 4 a 5 años, aunque hay actas capitulares actas de nombramiento de aprendices en Cartagena que en 1 año y medio eran capaces de pasar a ser oficiales. Una vez terminado ese proceso de aprendizaje, se designaba ese aprendiz oficial y en ese momento era cuando podía entrar en el gremio. Ese oficial desarrollaba su labor dentro de ese gremio y podía llegar a ser maestro, que era lo máximo que se podía alcanzar en el gremio y siguiendo la normativa y las aplicaciones de los articulados de cada gremio en particular. Para alcanzar el grado de maestro se tenía que realizar un examen. Ese examen, en principio, por la documentación que se dispone, no era muy extenso. El maestro se examinaba de la labor que mejor se consideraba que podía ejecutar. Y esta quedaba en lo que eran las cartas de exámenes. Estas cartas de exámenes se tenían que enseñar cuando uno se desplazaba de una ciudad a otra o de un trabajo a otro para demostrar las habilidades del maestro. ¿Quién examinaba al maestro? Habían unos maestros examinadores. Estos maestros examinadores eran más especialistas o con mayor experiencia que los maestros recién examinados. El maestro de obras era el máximo responsable del proyecto, de la ejecución, de las valoraciones, de las tasaciones. Tenía taller propio, trabajadores a su cargo, aprendices a su cargo. Disponía de libros de arquitectura y disciplinas conexas. Y eso era lo que le iba a ir dando cada vez mayor prestigio. Cuando la teoría artística formulada por los humanistas italianos en el siglo XV
llega a España, se formula que el maestro medieval se ha sustituido por un artista instruido y culto que se ocupe de la arquitectura, que no solo necesite experiencia y conocimientos empíricos, sino que no le falte las razones por las cuales se sustenta y se empieza a considerar como arquitecto, maestro arquitecto. En esta nueva propuesta hay maestros examinadores que se interesan por esta nueva versión y hay otros maestros de obras que continúan con la labor de obra solo en la categoría de construir. Aparece el maestro de traza como maestro arquitecto, en las cuales da las trazas del edificio, a petición del promotor. Y se mantiene el maestro ejecutor que trabaja a pie de obra, solamente con la inquietud de obra y la inquietud de la práctica. No puede modificar las trazas del maestro trazador. En esta parte, aparte de aparecer las trazas, aparece lo que se denomina pliego de condiciones, como parte técnica que indica cómo debe de hacerse la obra, según diseño del tracista. En esta época, el tracista o el arquitecto no estaba obligado a estar a pie de obra. El que estaba obligado a estar a pie de obra era el maestro de obras o maestro ejecutor. Realizadas las trazas y el pliego, según se indicaba para la construcción del edificio, se adjudicaba dar la obra. ¿A quién? Al maestro de obras. Es decir, ya se había diferenciado el maestro trazador y arquitecto del maestro de obra. El maestro de obra era el que se contrataba con el promotor, antiguamente hasta con un fiador, para asegurarse de que se iba a cumplir su trabajo, para garantizar la ejecución del contrato. Y estaba obligado a la permanencia continuada de la obra. Con el paso del tiempo, las obras empiezan a tener mayor entidad, empiezan a hacerse obras de palacios, catedrales cada vez de mayor complejidad, y empieza a aparecer la función del maestro mayor ejecutor, como una especialización del maestro ejecutor, el cual tenía a sus órdenes maestros de obras de diferentes cualidades y capacidades. Se consideraba un maestro de maestros. Este maestro mayor ejecutor era el que marcaba todos los procesos constructivos del edificio. Como hemos dicho, tenía la obligación de estar a pie de obra y permanecer siempre en obra. Pero había momentos en que tenía que ausentarse de la obra o no poder dedicarle el tiempo previsto en el contrato. Para lo cual surge la figura del aparejador, siempre como ayudante del maestro ejecutor y supeditado a él, que se encargaba, estaba siempre a pie de obra y se encargaba de solucionar, tenía conocimiento completo del proyecto y se encargaba de solucionar aquellas dudas que tanto los maestros de obra como los oficiales pudiesen plantear. Él en sí no hacía trabajos manuales, solo daba solución a los problemas. Existía siempre una sujeción entre un maestro ejecutor y un aparejador. El aparejador siempre estaba supeditado a las instrucciones que marcara el maestro ejecutor. Pero recordad que el maestro ejecutor no podía cambiar ninguna traza, solo la podía cambiar el maestro trazador o arquitecto. Podían existir dentro de una misma obra diferentes aparejadores como auxiliares al maestro ejecutor en diferentes oficios. Había aparejadores encargados de cantería, aparejadores encargados de yeserías o carpinteros. En esta época se deduce que las titulaciones que eran, digamos, titulaciones que eran aplicables era la de arquitecto y maestro de obras, tanto maestro de obra o maestro de obra ejecutor. El empleo de aparejador se consideraba que era un camino para conseguir alguno de esos dos objetivos. Con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, y la naturaleza de las obras, se decide que hay que simplificar estos agentes. Y que la persona de maestro de obras y maestro de aparejador puede coincidir en la misma.
Así se llega al 1855, que es cuando aparece por primera vez el título de aparejador, pero derogando y anulando el título de maestro de obras. Pero fue un intento como que no cuajó. Se generaron diferentes conflictos entre maestros de obras, maestros mayores ejecutores, arquitectos y aparejadores. Y hasta el 1895 no se hizo firme la designación como tal. Hubo durante un periodo de tiempo que no estaban claras ni las atribuciones ni las obligaciones de cuándo tenía que intervenir alguno de ellos. El 16 de julio de 1935 queda fijado la obligatoriedad de intervención del aparejador en las obras de dirección de ejecución material y en las obras de edificación. Posteriormente, pasados 40 y tantos años, el decreto de 1971, el decreto 265, regula ya las facultades y las competencias de los denominados arquitectos técnicos en sustitución de los aparejadores. Con la aplicación de la LOE se consolidan las competencias que había dado esa ley, principalmente a los arquitectos técnicos, y por el Plan Bolonia cambia la denominación a la actual que tenemos de ingenieros de la edificación. Así llegamos ahora. Pero mira, os voy a comentar, preparando esta reunión y viendo libros, me he encontrado con qué requisitos debía de reunir un aparejador en el siglo XIX para ser designado en una obra. Y se solicitaba. Al aparejador se le concibe en relación con los trabajadores de la obra. Saber ordenar y mandar para que se lleve debidamente la ejecución. Diligencia en su quehacer administrativo y asistencial. Presencia continuada en la obra. Se pide que sea de buena reputación y verdad, para que dé crédito a todo lo que dice y haga. Y su posición económica debe de estar desahogada para que no busque sus intereses de forma primordial. Eso se decía en el 1850. Y así llegamos hasta ahora, donde siguen habiendo problemas y litigios competenciales, o como yo digo, de incompetentes, y donde solo conseguiremos las metas que nos marcamos si formamos grupos heterogéneos que aporten el saber, los conocimientos y la experiencia, que no ponga cota a nuestros propios límites personales. Ahí es donde estamos. Mi opinión de cómo está nuestra profesión de arquitecto, de ingeniero de la edificación, yo perdonad que soy arquitecto técnico, use indistintamente estas palabras, es que no debemos de estar solo a pie de obra. Debemos integrarnos en esos equipos para que el documento que llega al final a la obra sea construible, sea de todas las instrucciones como en la antigüedad, tenga sus trazas y su pliego que definía perfectamente todo lo que se necesitaba para llevar a buen fin el objetivo del diseño que se hacía. Si conseguimos eso y aplicamos cada vez más los sistemas industrializados o los sistemas prefabricados, conseguiremos lo que se pretende, que la sociedad a la cual le entregamos el bien construido, que es nuestro edificio, pueda hacer uso y disfrute de él sin tener problemas ni patologías del mismo. Si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Bueno, pues esa es mi visión de, como me dijeron que también queríamos que pusiera alguna obra que había hecho, que fuera significativa o reconocible por si queréis visitarla. Una de las que me planteó el equipo fue la rehabilitación del convento franciscano, el antiguo convento de San Joaquín y San Pascual de Cieza. Como entenderéis, yo soy de Cieza y a este edificio pues le tengo un especial cariño. Este edificio se encuentra en el centro de la ciudad. Una breve reseña. Se construyó a las afueras del casco histórico, pero que ahora se ha quedado como centro total de la ciudad. Está rodeado por mercado de abastos, juzgados, otro convento de clarisas, que es la femenina de los franciscanos. Al final del siglo XVI se crea este convento con los franciscanos, creando la Hermandad de la Santa Cruz en la villa de Cieza, la cual pertenecía a la Orden de Santiago.
y se empezó a construir en 1685, a extramuros de la ciudad, como era de norma, para hospicio y convento de los religiosos franciscanos. El conjunto fue inaugurado en 1699 y se le incluía una huerta de 6 taollas y agua procedente de la fuente del Ojo. El convento fue edificado por los mismos frailes y al frente de ellos se encontraba el ciezano Fray Salvador Avellán, quien pidió a la orden que vinieran a ejecutarlo religiosos que fueran maestros y oficiales de la arquitectura y que para peones ya destinaba a ellos a los novicios del centro. El convento fue desamortizado en 1836. En el 1839 se cedió al ayuntamiento y se dividió entre la iglesia y ayuntamiento. La parte municipal o pública tuvo muchos usos, cuartel de la Guardia Civil, asilo a ancianos, centro de natalidad, yo nací en este centro, sede de telefónica, bueno, ha tenido una cantidad de usos que lo que ha hecho ha sido producir pues, que se perdiera la entidad como tal de convento. En 1997 se decide que Cieza necesita un nuevo ayuntamiento y se decide demoler la parte municipal y generar ahí el nuevo edificio, haciéndose un concurso a nivel nacional para el centro. Gana un proyecto capitaneado por el arquitecto cartagenero Alberto Ibero, un proyecto muy moderno, y con ello se empieza la demolición del convento. Fue demoler los edificios adyacentes, como veis en esta foto, se interpreta la iglesia y el claustro, y tener una visión del convento. Y ahí empezó el problema de este edificio. Se inició una campaña ciudadana, Salvemos el Viejo Convento, que consiguió reunir 7.000 firmas y paralizar el proyecto. En el año 2000 se declaró el conjunto BIC. Por lo tanto, ya llevábamos 3 años con el edificio a medio demoler y en el centro del municipio. Con el cambio de legislatura entra otro equipo de gobierno y decide anular el proyecto del ayuntamiento y dedicarlo a biblioteca municipal. Y así se le adjudicó a Alfredo Vera en el año 2002, la realización del proyecto. Hasta enero del 2005, llevábamos 8 años con el convento a medio demoler, se inician las obras. Conforme se inician, surgen desavenencias que se trasladan al ayuntamiento y soluciones constructivas que no eran muy acordes al edificio. El caso es que se redactan proyectos modificados, no se aprueba ninguno, se paralizan las obras y Alfredo Vera decide presentar su renuncia. Vuelve a estar el edificio paralizado. El ayuntamiento designa al arquitecto municipal como director de obra para que desbloquee y dé las instrucciones necesarias para continuar la obra, pero tampoco lo consigue. En el 2006 se contacta con el arquitecto cartagenero Martín Lejarraga para que desbloquee el tema, consiguiéndolo y terminando la obra en 1 año. ¿Qué le pasaba al edificio? El edificio, una vez declarado BIC, tenía que estar sujeto a unas normas y las fachadas era el mayor problema que tenía. Yo para aquella época no trabajaba en este edificio, trabajaba en el resto de dependencias de la iglesia. En el 2002 hicimos la rehabilitación de las cubiertas de la iglesia y en el 2006 habíamos empezado a trabajar en los salones parroquiales para su rehabilitación y puesta en uso. Uno de los problemas es que habían 2 proyectos con 2 arquitectos diferentes interviniendo en el mismo edificio. Martín presentó un proyecto generando en una planta sótano, manteniendo el sótano existente como almacén para fondos bibliográficos y una gran sala de lectura. A ver, perdonad, y luego...
y una gran sala de lectura que permitiese los usos, un cuarto de instalaciones, porque el fin era que ninguna instalación se viese en el edificio. En planta baja, sus accesos, una biblioteca infantil conectada con este patio que se generaba elevado sobre las calles y cubría el patio, generaba zonas de lectura tanto en el patio como en el claustro que circundaba el patio. En planta primera, en el claustro, seguía siendo sala de lecturas y de consulta de documentación y unos despachos administrativos y de investigación. Y en la planta segunda, una sala de exposiciones y salas de conferencias. Bueno, como veis, tenía dos plantas, no lo he dicho, dos plantas, una bajo cubierta y una planta sótano. El problema de las fachadas, aquí tenéis la situación actual que se encontraban las fachadas, totalmente perforadas por los diferentes usos que había tenido los muros originales del edificio. Martín, después de hacer un análisis, hacer catas y localizar los dinteles originales del edificio para posicionar de los huecos originales, planteó una solución que consistía en una traslación entre el hueco que encontraba y el hueco original que tenía el edificio. Esa solución le pareció a Cultura como la mejor solución para poder interpretar el edificio y con ella dieron la autorización de que se reiniciaran las obras. Al final, si veis, el aspecto en esta fotografía, las obras de la biblioteca habían terminado, pero seguían en obras las de la iglesia y se unificaron el tratamiento que se le daba a los huecos. Esta es la maqueta que presentó Martín a Cultura para explicar su propuesta. Todo esto que he dicho se aprecia en esta foto. Esta era la foto en la que se quedó la obra paralizada en el 1997. Así, a medio demoler, ya a medio retirar escombros. Esta foto corresponde al 2005, en las cuales se había iniciado la demolición de las cubiertas, se habían cortado los forjados con unas vigas de una escuadrilla espectacular y las tejas se habían retirado. Había forjados que se habían demolido los revoltones, pero no se habían retirado las maderas, que gracias a ello nos permitió volver a recuperar los forjados de madera. Zonas que se habían derrumbado sin control y los claustros abandonados. Sí se había levantado y recuperado todo el pavimento y el brocal del patio. Nuestra primera actuación fue recuperar las cubiertas con el objetivo de poder recuperar las vigas de madera que había debajo de ellas. La cubierta era una cubierta de palilera, bastante sencilla. Recordemos que esto lo habían hecho los frailes, con una cobertura de cañas y teja curva. Nosotros lo que hicimos fue recuperar todas las secciones atacadas por pudrición cúbica, si veis aquí las limas es sobre todo, sustituir las vigas deterioradas en estos paños y volver a hacer una cobertura mediante un nervometal y una capa de compresión, volviendo a recolocar las tejas que se habían quitado. Aquí veis el nervometal colocado y aquí veis el proceso en el cual estábamos retirando al mismo tiempo la cobertura y recuperación de tejas. En la nave de la iglesia lo que se hizo fue una cubierta de palilera y correa, salvando la magnitud como algo que es lo que tenemos encima, en la cual también se puso un tablero USB y sobre un aislamiento, un undoline, y se volvió a colocar las tejas que habíamos recuperado de la demolición. Otro elemento súper significativo fue la cúpula geodésica que se generó para cubrir el patio, siendo un guiño a nuestro ingeniero carabaqueño de Piñero. La cúpula llegó en dos secciones, a pie de obra, se unieron y se elevaron y se colocaron definitivamente en su posición. Otro elemento que continuamos con él fue generar la sala de lectura, que ahí veis cómo la forjamos con unos grandes placas alveolares que nos permitieron no tener pilares en dicha sala, o recuperar todos los muros de carga para que siguiera manteniendo su función estructural.
Una vez que picamos los muros, en una obra de rehabilitación o de restauración, nos cuentan toda la historia de la obra. Mediante los cargaderos, que en este edificio eran o de ladrillo o de lajas de piedra, nos situaban, sin equivoco, los huecos originales del edificio. Tuvimos una sorpresa, que fue descubrir un silo de almacenamiento que nos facilitó poder colocar máquinas de aire acondicionado donde podíamos climatizar parte del edificio, sobre todo las plantas bajas. Sobre los forjados, después de limpiarlos, tratarlos, comprobar su idoneidad, se realizó una capa de compresión con unos conectores para asegurarnos la colaboración continua de todos los forjados. En aquellos forjados que se había demolido el revoltón o que sustituíamos, se realizaron estos moldes de chapa y se realizó un revoltón de hormigón similar, con la misma tipología que tenía el que está hecho de ladrillo. Y en aquellas donde habían catas o se habían hecho catas o reparaciones, con un hermometal nos permitía reconstruir la sección que teníamos. Así era el edificio cuando empezamos a trabajar en él. Los muros, como veis aquí, las fachadas y los muros, volvimos a hacerle también un tratamiento de grapeado de fisuras, eliminación de sales, que habían un montón, y volvieron a aparecernos los dinteles y los cambiados de todos los huecos, confirmando las previsiones que habíamos hecho. Incluso habían huecos tapiados que una vez que retiramos los recubrimientos originales, se veían que el tapiado se había realizado casi al momento de hacer la obra, por una corrección que se había realizado y no era conveniente mantener la ventana o el hueco. Procedimos a hacer una consolidación de los muros y terminamos la fachada con un estuco de cal en este color griote. Posteriormente lo que se hizo fue revestir con acero esa traslación entre el hueco que nos encontramos y el hueco original conventual que tendría el edificio en su origen. En el patio, como recordaréis, es un patio, habíamos recuperado, estaba arrancado ya el pavimento. Lo primero que hicimos fue intentar eliminar todas las humedades, haciendo una excavación manual de todo el conjunto. Retiramos los revestimientos que estaban muy deteriorados y nos apareció una fábrica de albañilería espectacular. No se aprecia muy bien, pero os puedo decir que daba ganas de haberla dejado vista. Era una ejecución, aunque era un ladrillo para revestir, perfecto. Se le hizo un tratamiento y se terminó con un estuco de cal grasa en color blanco. Para asegurar la estabilidad de estas fachadas, se aligeró el peso muerto de las bóvedas, apareciéndonos unos tirantes que aseguraban estas fachadas con respecto al templo. Se recuperaron esos tirantes, se consolidaron y algunos incluso se sustituyeron. Se liberó el peso de la bóveda y ahí tuvimos también otro encuentro que los anteriores frailes habían utilizado todas las tejas que les salían defectuosas para aligerar el peso sobre la bóveda. El zócalo del patio era de piedra arenisca, realmente una piedra que denominamos y se le conoce como piedra de Abarán, de un municipio muy cercano. Contamos con unos canteros espectaculares que nos hicieron todas las prótesis, consiguiendo un acabado espectacular. Se recolocó el pavimento con el replanteo original y se colocó el brocal recuperado que había en el centro del patio. Este edificio o cualquier edificio de rehabilitación, uno de los mayores retos que nos marca es el tema de instalaciones. Los edificios se hicieron para escasamente haber una tubería de agua con un pozo y un punto de luz. Pero ahora hay que dotarlos de sistemas de climatización y sistemas cada vez más complejos. En este edificio se resolvió el tema de climatización y instalación eléctrica, como veis en la foto de la derecha, con impulsando aire y retornando aire por bajo pavimento, con la generación de un falso suelo, y en plantas altas, mediante la utilización del espacio bajo cubierta sobre las bóvedas, realizando unas perforaciones y colocando unas toberas. El resto de espacios se solucionó intentando ocultar al máximo las instalaciones o generando espacios
donde esconder la generación de las mismas. Donde pudimos ejecutar instalaciones vistas, como las zonas de almacenes y demás. Y como os he dicho, se recuperaron el silo que nos apareció para como cuarto de instalaciones de climatización. Aquí está un poco la labor particularmente mía. Cuando hago una obra de rehabilitación, me cuesta años de mi vida. Le dedico muchísimo tiempo, porque es como deconstruir un edificio construido. Si tenéis la oportunidad de intervenir en alguno, os recomiendo que en esa fase sucia de la demolición o la deconstrucción, como a mí me gusta llamarla, tengáis ojos para mirar sobre qué estamos actuando. Probablemente a mí me llama mucho la atención encontrar grafiti de su construcción. Aquí, por ejemplo, bajo la cornisa de la cubierta aparece un grafiti, el nombre del 14 de 1906 de un oficial que subió a arreglar el tejado. También hay descubrimientos a veces que se hacen de cartelas que están bajo enlucidos de yeso, que también son muy agradables. Pero luego aparece otro tema, que esto particularmente que es en el desmontaje de todas las tejas, tanto de la iglesia como del convento de parte municipal, revisé una a una todas las tejas. Le di la vuelta, las limpié y empecé para localizar las marcas de alfarero. Estamos continuamente hablando de marcas de sillería, ¿no? Pero os digo, y porque las he encontrado, también hay marcas de carpintero y marcas de alfarero. De alguna manera, cada artesano debía de marcar sus producciones. Ahora mismo pues estará Tejas Borja, Tejas... Es decir, pues aquí era igual. Hay claramente marcas de alfarero, además esta cruz se repetía mucho, pero se distinguía en diferentes artesanos. Hay marcas con la cruz franciscana y una marca, 2, 3, 4, 5, hasta 7 marcas. Luego estaban, pues probablemente el gamberrismo de un alfarero gracioso, o el monigote y una intenta de firma, de mana, de otras tejas. Pero la sorpresa venía cuando te encontrabas tejas firmadas con el nombre o perfectamente definido, que creo que tendría que corresponder con el maestro ejecutor de las tejas, con alguno de los oficiales. Bueno, ya está una firmada por el prior, por un prior. También si llevamos cuidado en las demoliciones o en las deconstrucciones, te podéis encontrar alegrías para mí, como encontrar el hornillo donde fundían el acero para hacer los clavos de la cubierta. Esto es un molde de yeso que, como desmontamos la cubierta, conseguía arrancar clavos y perfectamente, aunque la foto no es muy buena, tiene marcado la forma de los clavos. Se fundía el acero aquí y se vertía. O temas como realmente descubrir cómo es un edificio, cómo funcionaba el edificio originalmente. Está en la escalera con tanta controversia que no se encontraba de cómo se unía el sótano con el refectorio. Pero estaba muy lógico, en el suelo del refectorio, una escalera que bajaba al almacén, ¿para qué complicarnos más? Bueno, con esto lo que conseguimos fue terminar este edificio como atracción cultural para mi pueblo, del cual me siento muy orgulloso. Es un edificio que quedó espectacular para lo que había. 10 años después de iniciarse las obras, y aunque ha generado controversia, al final me encanta que la gente vaya y se haga la foto delante de la fachada o de las famosas letras que pusimos como Érase una vez. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, he dicho que el proyecto es de Martín Lejarga, ¿no? Eso sí lo he dicho. A lo mejor un poco que era como medio lástima o tal, que no dejaran vista. ¿Cuál fue el motivo de que se tuvieran que cubrir? Porque el ladrillo visto, aunque a nosotros nos gusta descubrir la piedra, como este edificio y demás, se hacía revestido, no era un ladrillo que se cociera a altas temperaturas.
lo que nos llamaba la atención era la buena labor del maestro de fábricas que había en el edificio. Os recuerdo que se pidieron maestros de obra y tenía tal aparejo que se veía cómo lo habían trabajado, que de verdad daba que si lo tuviéramos que hacer ahora no lo haríamos así. Pero nunca estuvo el ladrillo visto. No era un ladrillo que se coció para que tuviera la función de ladrillo visto. Si lo hubiésemos dejado visto, con el tiempo se hubiese meteorizado y hubiésemos tenido serios problemas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar hasta ahora, la tenéis muy cerca de aquí. Es una obra en Cartagena, en Plaza del Rey, en la rehabilitación del denominado edificio Tívoli. Como ya hemos hablado de rehabilitación, aquí principalmente me voy a ceñir al tema de eficiencia energética y energías alternativas. En este caso, el promotor de las obras, como os he comentado antes, estaba por la labor de que su edificio fuese eficiente energéticamente. Nos encontramos un edificio en el centro de la ciudad, en la cual se proyecta para 2 plantas sótano de garaje y 4 plantas de viviendas, con 22 viviendas. Este es el plano de la planta tipo, como diríamos, en la cual nos vemos obligados, porque están protegidos, a mantener las fachadas existentes de planta baja, primera y segunda. Así es como el edificio nos lo encontramos, y aquí lo tenéis, estabilizado interiormente y demolido. En el proceso de constructivo del edificio, recordad que estamos en una zona marítima, llamó la atención la buena conservación y la buena calidad de la madera, pero no solo la buena conservación, sino la cantidad de madera que había. Era un barco. Es decir, tenía unas vigas y unas escuadrillas, pero es que tenía unas correas preciosas y una cobertura de tablones, de grandes tablones de madera de pino que hacía lo de pavimento. Fue un edificio que se deconstruyó a mano totalmente, sin uso de maquinaria. Finalmente se consiguió estabilizar las fachadas con los muros medianeros. Así estuvimos hasta que conseguimos todas las autorizaciones para iniciar la obra. Este edificio, ya os digo, fue muy complejo. Mirad aquí la fase de construcción que tenemos. Conforme hicimos el proceso de construcción, fue mantener las fachadas, ejecutar unos muros pantalla perimetralmente, empezar a excavar hacia abajo, estabilizando todas las pantallas, tanto como con puntales como con grandes celosías metálicas, hasta alcanzar la cota de cimentación, donde, ejecutada la losa, volvemos a tener como un edificio normal. Pero, como os he dicho, el principio era la geotermia. Como instalación de geotermia, en esta provincia solo había pequeñas actuaciones, de pequeños pozos de sondeo, pero nunca nada planteado como nosotros, que queríamos hacer 200 kilovatios de energía geotérmica. De Madrid hacia abajo no había ninguna actuación de esta envergadura. Alguna de 40 kilovatios en la Comunidad Valenciana, y eso que en la Comunidad Valenciana se subvencionaba las actuaciones hasta el 60%. Tuvimos que recurrir a gente de Galicia, especialistas en estos trabajos, tanto de proyecto como de ejecución. Se planteó un pozo geotérmico, se plantea como una perforación en el terreno, en nuestro caso a 120 metros de profundidad, en la cual, una vez perforado, se introduce una sonda. Los equipos de perforación, aunque pueden parecer que son equipos de sondeo, no tienen nada que ver. Este es el equipo de perforación y esto es lo que se llama el cartucho de cilindros. Estos van cargándose automáticamente. Aquí están todos los que nos permitían llegar hasta los 120 metros. Se cargan automáticamente, se excava con agua, no por rotación, sino por agua a presión, y se extraen los detritus que llegan a esta máquina decantadora, en los cuales los clasifica y los elimina. En esa perforación
se mete estas tuberías de polipropileno que se denominan sondas. Realmente no es una tubería, es un par de tuberías que están unidas en el fondo por esta pieza que le mantiene flotando, como diríamos, en el muro. Es un circuito cerrado, por una tubería baja el fluido y por la otra tubería sube el fluido. Aquí estáis viendo la clasificación durante esos 120 metros de todos los estratos con los cuales perforábamos. Una vez hecha la perforación e introducida las sondas, cada pozo podía tener diferentes sondas, se rellenaba la perforación con mortero geotérmico. Esto venía originado porque gran parte de esta excavación era en fangos. Si, como pasa en el norte, que se perfora en granito, y aunque parezca mentira, es más fácil perforar el granito que los fangos, no se rellena, se deja para que todavía haya un mayor intercambio. Nosotros, como era la primera actuación, conforme hicimos los primeros pozos de geotérmicos, realizamos un TRT, un test de respuesta del terreno. Durante 3 días hubo una máquina geotérmica que tenía el agua en continuo movimiento, para que comprobáramos si los objetivos que habíamos previsto íbamos a conseguirlos. En principio, nos obligó a generar un pozo más. La dificultad de los pozos geotérmicos es que entre uno y otro tiene que haber como mínimo 6 metros de distancia. Nosotros estábamos condicionados al perímetro interior de nuestro edificio. No lo he dicho antes, pero por las fotos podéis entender que los pozos geotérmicos se hicieron una vez hechas las pantallas y ejecutado el muletería. Por lo tanto, están hechos desde cota cero. Cuando se hizo la excavación del solar, se fueron excavando al mismo tiempo esos pozos geotérmicos. Lo que vemos aquí son las sondas a cota del hormigón de limpieza del sótano. ¿Qué pasa? Cuando llegas al hormigón de limpieza del sótano, se recuperan las sondas y se hacen pruebas de estanquidad. Tenemos que comprobar que no han sufrido daño en las tuberías durante este proceso. En nuestro caso no fue así. Por las dificultades en el proceso de excavación, perdimos 3 sondas. Lo que nos obligó a... Ahí tenéis cómo hacíamos los circuitos, cómo rellenábamos los circuitos y comprobábamos. Pues perder 3 sondas nos originó volver a meter la máquina y hacer un pozo, en este caso de 458 metros de profundidad. Es decir, cerca de 500 metros de sonda. Las sondas no se empalman, las sondas se piden a fábrica de la longitud del pozo que vas a hacer. Es decir, ese detalle, es decir, no vale... Aquí llegaron las sondas de 150 metros para pozos de sondeo de 120 metros. Una vez que se ejecutaba el campo geotérmico, pues se seguía la construcción de una manera normal, se hacía la losa de cimentación y se construía y se iban retirando los apeos conforme se iba levantando el edificio hasta llegar a cota cero. Se llegaba a cota cero, se retiraban los arrastramientos de fachada y se llegaba a cubierta. ¿Qué es un campo geotérmico? Un campo geotérmico es aquel que, usando sondas, como hemos dicho, tiene un intercambio energético con el terreno. Normalmente, por cada 10 metros de profundidad, se va ganando 1 grado de temperatura. Y se va consiguiendo o calor o la ausencia del mismo, que es el frío. Ellos no son capaces solamente de producir frío o calor. Un campo geotérmico lo que es capaz es de conseguir un salto geotérmico entre 8 y 10 grados máximo. Estamos obligados siempre a tener bombas geotérmicas. Ahora que probablemente si conocéis el tema de la aerotermia, siguen siendo bombas eléctricas de alto rendimiento que mediante intercambiadores de placa le transmiten esa diferencia de presión de temperatura y o ganan o pierden la diferencia de temperatura con el fluido. Es un circuito cerrado. En lo que es el campo geotérmico ni aportamos ni quitamos. Pueden ser diferentes fluidos. Nosotros usamos agua con glicol. El nivel freático en este edificio estaba al metro, por lo tanto gran parte del intercambio lo íbamos a hacer mediante el nivel freático o nivel marino. Estas bombas geotérmicas eran las que producían agua fría o agua caliente, que al mismo tiempo, con otro intercambiador de placa,
se acumulaba en depósitos de agua caliente, sanitaria, en depósitos de refrigeración de agua fría y en depósitos de agua caliente para calefacción. Se podía llegar a disponer al mismo tiempo frío, calor y agua caliente. El agua caliente luego se tenía un depósito de inercia para hacer el tratamiento antilegionela y desde ahí ya se distribuía a todas las viviendas. No cabe duda que una instalación de geotermia siempre tiene que ir aparejada a unos sistemas de intercambio de calor eficientes. En este caso, nosotros optamos por suelos radiantes refrescantes en las viviendas y sistema de climatización mediante agua. Lo que las bombas trasladaban a los climatizadores de las viviendas era todo un sistema centralizado, era agua fría para refrigerar la vivienda. Sí que se generan grandes cuartos técnicos, aquí veis una foto parcial de los mismos, con el depósito de inercia de agua caliente de calefacción, de agua fría de refrigeración. Estos son las bombas geotérmicas, al final son algo más voluminosas que unas de aerotermia, y aquí está, por ejemplo, uno de los depósitos de agua caliente. Todos son sistemas centralizados. Aquí lo que cada propietario de cada vivienda paga el consumo de kilocalorías o frigocalorías en su vivienda. No gasta energía eléctrica en la propia vivienda, lo que no cabe duda es que hay un consumo de energía eléctrica por parte de la comunidad, que eso es lo que genera que se pueda determinar el costo de la frigoría o kilocaloría que cada vivienda aportaba. Soluciones de eficiencia energética, tenemos que contar con las que son de instalaciones, pero no se nos olvide que para eficiencia energética también están las soluciones pasivas. Y una es, por ejemplo, mejorar la fachada con un sistema de fachada ventilada. En nuestro caso, las fachadas que se habían proyectado eran unas fachadas curvas, con planos curvos, y se buscaba algo que no estuviese en el mercado. Por eso mi máxima de que esto no existe o esto no se hace. Contamos con la labor de Cerámica Mayor, con el departamento I+D, y con su colaboración conseguimos definir una pieza de sección semicircular, porcelánica, alveolar, que nos permitiese llegar a colocarla en las superficies curvas o en las superficies planas sin que nos modificaran las piezas. Eso nos permitió conseguir estos efectos que con otros materiales no podríamos haber conseguido. Al final el edificio ha obtenido diferentes menciones, tanto de cerámica, arquitectura, bastantes menciones y bastantes premios. El convento también los obtuvo, se me ha olvidado de comentarlo. Y creo que queda un edificio agradable para vivir, con la novedad de la geotermia y con los inconvenientes que eso nos puede acarrear. ¿Alguna pregunta sobre la geotermia? ¿Sobre la fachada ventilada? ¿Qué? Bueno, pues otra de las obras que me comentaron para exponeros están los de moda mercados gastronómicos, los cuales se suelen utilizar edificios históricos o mercados de abastos tradicionales. Este está en la ciudad de Estepona, ocupa las antiguas sedes de un mercado de abastos, tenía protegida su fachada con unos murales de azulejos que no estábamos autorizados a poder tocar, y lo más que podíamos intervenir eran los colores de los paños enfocados. Es un edificio de 17 metros de ancho por 50 metros de largo, que se soporta mediante unos muros, unas pilastras y un forjado corrido con unas cerchas de hormigón de diseño costillar, distanciadas cada metro, con una cubierta de chapa, y longitudinalmente tiene una construcción de 4 metros de ancha, que era donde se generaban los puestos de abastos, con un forjado unidireccional.
Aquí el mayor problema que tuvimos fue pues, todo el tema de corrosiones por filtraciones o contaminaciones de ambiente marino, en las que pudimos, estos forjados que normalmente llamamos ladrilleros, pudimos parar la oxidación y reforzar el forjado, pero en algunos de ellos no tuvimos más que tener que demolerlos. Tuvimos una sorpresita, por ejemplo, parece ser que originalmente el edificio en la primera se planteó como en vez de columnas, en vez de pilastras de ladrillo macizo, con unas pilastras de fundición, pero parece ser que se desechó la idea originalmente y se generaron mediante pilares. El mercado tenía este nivel de relleno, es decir, la calle tenía pendiente y aparte de estar en una zona arqueológica, porque estábamos pegados a la antigua muralla de Estepona, mover todo este tema de escombros nos originó la utilización de medios arqueológicos y supervisión arqueológica. Este fue el único hueco que nos permitieron abrir en la fachada, manteniendo el mural para poder ejecutar un centro de transformación que no había otro uso. El elemento más singular fue la cubierta, las cerchas. Una estructura, yo la considero maravillosa, era una estructura de hormigón atirantada, que en principio no presentaba patologías, simplemente alguna oxidación puntual que fue tratada. Detectamos que se habían ejecutado en la obra, se habían hecho en in situ y se habían colocado en obra y se habían hormigonado tanto la cumbrera como los apoyos en la propia obra. Hicimos un tratamiento, como os digo, de alguna fisura, algún daño y los tirantes los tensamos y los pasivamos. Se dio un tratamiento consolidante, en este caso en color negro, para intentar paralizar la carbonatación que tenía. El proyecto contemplaba recomponer las cubiertas, generando dos grandes lucernarios, que permitiesen que entrara más luz al complejo, que se quedaba bastante oscuro. Recuperábamos todas las ventilaciones lineales para que durante gran parte del año no hiciese falta climatizar el edificio. Aquí tenéis los apoyos de las cerchas. Esos lucernarios se acristalaron con grandes vidrios serigrafiados, con tratamientos térmicos, con gas argón y demás, generando esos paños de vidrio, pero acabamos poniendo unos toldos motorizados para que en los mayores días de soleamiento no tuviéramos tanta ganancia calorífica. El tratamiento que dio esta obra también es de Martín Lejárraga, perdón, no lo he dicho. Dio unos tratamientos a espacios públicos de los testeros con maderas de abedul, tonos muy claros, y en lo que eran los puestos propios del mercado, azulejos blancos y negros, como principal revestimiento de paredes. Se recuperó dentro de los puestos, mediante esta celosía, las ventanas existentes, pues cada puesto de estos, al llevar una campana, nos obligaba a que hubiese un aporte de aire muy potente. El pavimento fue un pavimento porcelánico corrido, como principales revestimientos. Otro tema fue el tema de las instalaciones. Aquí había dos grandes retos. Uno, climatizar el edificio de una manera eficiente. Se optó por estos dos grandes conductos que recorren la nave. Interiormente estaban aislados para evitar las condensaciones, y equipos de extracción que nos forzaban el retorno de esas máquinas. Para cuando funcionara en aquellos días que tenía que funcionar el aire acondicionado, se decidió colocar unas ventanas motorizadas en los huecos existentes. Quiere decir que durante unos 8 meses el mercado no necesita climatización, y en los 4 meses más fuertes del verano las ventanas se cierran y el edificio sí que se climatiza. Como he dicho antes, el mayor problema que teníamos era cada puesto llevaba unas campanas de grandes dimensiones que requería tanto unos conductos de extracción como unos conductos de impulsión para aporte de aire muy importantes. En este edificio llegamos a definir, diseñar y ejecutar elementos singulares de iluminación, como puede ser esta lámpara que diseñó Martín, y con artesanos de Murcia
ejecutamos y colocamos allí. Finalmente se complementaba, como hemos dicho antes, todo con maderas muy claritas y con unos kioscos exentos que complementaban la oferta de los kioscos laterales. Este es el aspecto final del edificio. Quedó un edificio súper chulo. No solo hicimos la actuación en Estepona, probablemente os suene porque es de aquí de Murcia, el Mercado del Sol está en Lorca. Ocupa las antiguas galerías Beltrán. Es un edificio histórico que se dañó en el terremoto, estaba bastante dañado y aprovechamos para reparar todas las patologías que presentaba y volver aquí, conseguir ahí el mercado que se denominó del Mercado del Sol. Sí es cierto que tenía 2 niveles, tanto nivel de acceso a un nivel de calle como a nivel superior a otro nivel de calle, pero bueno, que también tenemos nuestra referencia en la región. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ahora os voy a hablar de centros comerciales. No es que sea un elemento arquitectónico muy potente, pero por eso, los sistemas constructivos que utilizamos en ellos. Aquí abundan los sistemas prefabricados, sean metálicos, sean de hormigón, y los sistemas, las soluciones industrializadas de aplicación de productos. Voy a ilustrar mediante un centro comercial que hemos hecho en Murcia, un pequeño centro comercial que hemos hecho en Murcia, pero que se han mezclado diferentes técnicas que son fiel reflejo de ellos. Un centro comercial, la cimentación suele ser normal, sea directa o indirecta por pilotes, pero consiste en unas zapatas y en unos muros de contención tradicionales. Los pilares de hormigón prefabricados se incluyen o mediante vainas o mediante cálices en esas zapatas. Aquí en esta obra decidimos hacerlo mediante vainas, que una vez hormigonados los muros de contención nos llegan los pilares con un apoyo intermedio, que esto es lo novedoso, yo esto no lo había hecho hasta ahora, con las esferas para introducirlas en las vainas, las cuales se llegan a obra, se acopian, se aploman. Aquí se ve claramente cómo venía el pilar preparado para un apoyo intermedio, que no podíamos hacer en este caso prefabricado por la falta de galivo. Se acopian, como he dicho, se apuntalan, se nivelan y se hormigonan. Los pilares, fuimos capaces de poner en menos de una semana toda la planta de pilares y pudimos empezar a ejecutar el forjado intermedio in situ. Aquí ya veis una vez encofrado el nudo. El nudo viene preparado con las hembras dentro del proceso de hormigonado del pilar, en las cuales se introducen estas varillas roscadas, que es lo que le va a dar continuidad al armado del forjado y absorbe el momento cortante del mismo. Todas esas varillas, barras de conexión, sí se tienen que comprobar mediante un par de aprietes que se alcanzan la tensión que tiene prevista en cálculo. Se procede a su hormigonado de una manera tradicional e inmediatamente, como ya están los pilares colocados, empezamos a ejecutar la estructura de cubierta mediante vigas, sean en T, en H y correas de hormigón. Esto va rapidísimo, está todo prefabricado, todo medido, no puede haber errores y a continuación o simultáneamente ejecutamos el cerramiento mediante paneles de hormigón. Estos paneles de hormigón tienen que arrastrarse y fijarse o al forjado o a los elementos prefabricados de cubierta para su estabilidad ante sismo, principalmente ante sismo. Se sellan mediante cordones de poliuretano por dentro y por fuera y tiene la particularidad que donde no tengas apoyo, necesites algo, pones una estructura metálica auxiliar y ya has conseguido el apoyo, como en este caso, de unos grandes huecos que teníamos en fachada. En escaso de una semana a otra, el edificio quedó cerrado. Es decir, con estos sistemas prefabricados, lo que conseguimos es reducir sustancialmente la ejecución de la obra. Una vez que se ha hecho la estructura, inmediatamente vamos a sistemas constructivos e industrializados
de cubierta. En este caso optamos por una cubierta DEP, formada por un panel aislante de lana mineral y una cubierta de PVC, también anclada. Aquí todos los sistemas sobre esta chapa base se anclan tanto el aislamiento como la lámina impermeabilizante. O sea, aquí la cumbrera, la barrera de vapor, la lana mineral anclada y, como vienen a encontrarse, la lámina de cubierta. También en estos centros comerciales usamos el sistema industrializado de cartón yeso, es decir, existe todo y todo se puede hacer. Estos grandes tabiques de cartón yeso son multilaminares, este precisamente lo constituyen 5 placas y 2 estructuras, porque aquí los requisitos que pedimos, aparte de la estabilidad, es la resistencia al fuego. Entre local y local, ejecutamos al final un tabique de cartón yeso con una resistencia I90 y con una estabilidad para una altura de 6 metros. Se complementa la sectorización de los locales, aparte de con este tabique, con estas fajas perimetrales inclinadas que nos aseguran o nos eliminan el riesgo de transmisión por cubierta de incendio de una nave a otra, de un local a otro. Se complementa normalmente con estructuras metálicas con las cuales ejecutamos o viseras o forjados intermedios, que también nos permiten la rápida ejecución. Si ves aquí, chapas perforadas para cubrir esa visera. Y los pavimentos siguen siendo muy industrializados. En este caso se hizo una solera pulida, acabado pulido, que se monta sobre una pequeña capa de arena para facilitar la independencia de ella, una barrera de vapor formada por una lámina de polietileno y una capa de hormigón pulido. Esto fue, como diríamos, cómo se nos quedó el edificio terminado. Como os he dicho, los pilares pueden ser con vaina o pueden ser con cálices. Esta es la solución de cáliz, que es un cubo que se ejecuta en la zapata, la cual los pilares ya no llevan esas barras que traían los anteriores, siempre llevan este tetón. Los otros pilares no lo hemos visto, pero también llevan un tetón para asegurar que el hormigonado in situ, el apoyo del pilar es correcto. Y bueno, en esta que hice con un gran despacho de arquitectura, cubrimos con vigas delta, que estas se denominan vigas delta, para cubrir grandes luces. Aquí, si observáis, la separación entre tienda y tenda, si la solucionamos mediante paneles de hormigón, no mediante cartón yeso. Nos puede dar la sensación de que el prefabricado es muy rígido a la hora de diseñar nudos. Pues aquí tenéis la prueba que no, ¿vale? Se pueden hacer nudos, algunos bastante complejos. Otra solución de cubierta, que antes hemos hablado de la DEF en centros comerciales, es la cubierta de panel sándwich, que es también muy industrializada y son sistemas muy rápidos de ejecución. Esto, para vosotros que sois de Cartagena o los que sois de Cartagena, sabéis que tenéis contaminación por gas radón. Uno de estos centros comerciales de los que estoy enseñando fotos es aquí en Cartagena. Nos obligó a hacer un tratamiento antigas radón, tanto no solo en pavimentos, sino en los muros enterrados en contacto con el terreno. Esta fue una solución de BMI, proyectada por los arquitectos de la obra y que realmente pues, nos produjo gran satisfacción. Este es otro tipo de cáliz, otra manera de hacerlo, que es con un encofrado perdido metálico. Al final sigue siendo lo mismo, se hormigona en diferentes fases, se consigue que un cubo prefabricado, se introduce el pilar, se acoda para nivelar y se hormigona. Volvemos a lo mismo, lo veis, todos los pilares prefabricados suelen llevar un tetón en mayor o menor medida para asegurar el correcto apoyo del mismo. En estos edificios lo normal es encontrar soluciones voladas, forjados alveolares, pero todo grandes prefabricados. Tener en consideración que esto va a ser el futuro de la construcción, cada vez hay menos mano de obra. Este es, por ejemplo, un centro comercial que estoy ahora mismo haciendo en Cieza. Y termino con lo que yo llamo industrialización. Por desgracia, cada vez tenemos menos mano de obra. Llamamos industrialización a realizar unidades de obra fuera de la obra.
Esto que os enseño es en lo último que estoy involucrado, que es en industrializar para un hotel, por ahora solo los cuartos de baño, pero en un futuro el baño y la habitación. Aquí esto es una prueba que estábamos haciendo de un baño y su propia habitación. La idea es llevarlo terminado a la obra y una vez hecha la estructura, directamente meterlo en la estructura. En nuestro caso va a llevar hasta los accesorios de baño a obra. Todos se levantan sobre unas plataformas metálicas hormigonadas, se utilizan sistemas de cartón yeso. Estos son mis baños ya en fase de producción, lo cual exteriormente permite ejecutar las instalaciones de una manera muy cómoda, ejecutar los acabados interiores. Aquí para otro proyecto estábamos haciendo unas unidades prefabricadas como cabañas tipo madera, de un costo bastante reducido. Pero bueno, una vez terminado nuestros baños, puesto el aislamiento, puesta su puerta para que nadie pueda entrar durante la fase de la obra, se plastifican y se llevan a la obra. Se colocan en la obra y solamente hay que conectarla con las líneas principales de suministro. Esto ya no solo se está haciendo en hoteles y demás, se está haciendo en viviendas y yo llevaba detrás de estos sistemas varios años estudiándolos. Sus precios eran muy elevados, pero no cabe duda que entre que la mano de obra o la escasa mano de obra que tenemos, sus precios han subido mucho y los sistemas de industrialización han bajado. Al final han llegado a encontrarse en un punto intermedio que nos va a generar que lo tengáis en consideración en vuestros futuros proyectos. Bueno, y con eso, espero no haber aburrido, doy por terminada mi charla y ahora si queréis hacerme alguna pregunta, encantado de responderos.